Llegó el momento de presentarte a tu nuevo mejor amigo porque lo vas a ver más que a tu familia y más que a tu pareja, lo vamos a usar a diario y es el multímetro. Como puedes ver, yo acá tengo dos multímetros que tienen formas muy pero muy distintas y quiero explicarte un poco las diferencias. En realidad, en su funcionamiento son exactamente iguales, nada más que este se llama multímetro de banco y este multímetro de mano. Es exactamente lo mismo, nada más que este multímetro no lleva pilas y va conectado directamente a la corriente. Y es un multímetro que no lo podemos andar moviendo de un lugar a otro, es un poco más fijo, pero nos permite trabajar con una pantalla un poco más grande, con colores, etc. El multímetro que vas a adquirir probablemente sea este tipo de multímetro, de los cuales vienen de dos clases: manuales, como este que tengo yo acá, que tiene muchas indicaciones, muchas mediciones y una perilla que la podemos girar por todos lados, y vienen unos que son hasta a veces un poco más pequeños, que son automáticos o autorrango. No existe ningún multímetro mejor que otro, realmente el multímetro es una herramienta muy estándar, muy básica, que generalmente, por más de que compres un multímetro muy barato, va a funcionar muy bien, así que no nos volvamos locos en tratar de adquirir un multímetro de súper buena calidad y súper buena marca, porque cualquier multímetro nos va a trabajar bien. Obviamente, cada multímetro, mientras vamos comprando un poco mejor, por ahí tiene alguna que otra característica, pero nosotros inicialmente lo vamos a usar para realizar mediciones de voltaje, de resistencia, de escala de diodos, de capacitores, no mucho más que eso, así que con un multímetro 100% básico vamos a estar bien. Los multímetros autorrango son súper cómodos porque no hace falta ni siquiera seleccionar qué medición vamos a realizar. El multímetro solo va a detectar qué es lo que estamos midiendo y va a cambiar la medición en la pantalla para mostrarnos exactamente lo que queremos medir. Pero no es algo que yo recomiendo al 100%, porque si bien es súper cómodo para trabajar, nos hace por ahí perder un poco la noción de qué es lo que estamos midiendo o por ahí aprender un poquito más los detalles de las mediciones, que es lo que quiero que aprendas en este curso. Vamos un poco al microscopio, que quiero mostrarte qué es lo que estamos viendo acá, cómo funciona el multímetro y cómo lo vamos a utilizar a diario. Como cualquier multímetro o casi herramienta electrónica, va a tener un botón de encendido, un power, para que nos muestre la medición en la parte de la pantalla en este caso. Y vas a ver que hay muchas cosas que podemos medir nosotros. Anteriormente aprendimos sobre lo que era la corriente continua, la corriente alterna, y nosotros acá vamos a distinguir corriente continua de corriente alterna, porque la corriente alterna, como aprendimos, fíjense que tiene una pequeña onda. Acá tenemos voltaje alterno y por acá tenemos voltaje continuo, representado con 3 puntitos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder medir voltaje en corriente alterna, voltaje continuo, amperaje alterno y amperaje continuo. Además, tenemos otras mediciones. Por ejemplo, por acá tenemos el símbolo de ohm. El símbolo de ohm, recuerden que es el símbolo de la resistencia. Nosotros, si queremos realizar una medición de resistencia, vamos a tener que posicionar la perilla en alguna de las mediciones de ohm. Por otro lado, este multímetro puntualmente me permite realizar medición de temperatura. Fíjense que por acá aparece un símbolo de grados centígrados y además me permite medir capacitores, ya sea por este medio o por estos agujeros que tenemos por este costado. Algo importante a tener en cuenta con el multímetro es que en cada medición vamos a ver distintos números. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos medir el voltaje de una batería, nosotros sabemos muy bien que una batería tiene un voltaje de 3.8 volts, 4 volts, pero al momento de medir, fíjense que acá me dice voltaje, corriente continua, y me aparecen distintos números. 200 M minúscula, que significa milivolt, o sea 200 mili, 2, 20, 200 y 1000. Esto me va a indicar la medición máxima que voy a poder realizar en cada una de las escalas. Entonces, si yo quisiera medir una batería que tiene 3.8 volts, voy a tener que colocar mi medidor al menos en el número 20, porque el 2 es menor al 3,8. Entonces, si yo quiero medir algo que yo sé que me va a medir aproximadamente 3.8 volts,
tengo que colocarlo en hasta 20, porque si lo coloco en 2 no me va a medir más de 2. Lo puedo colocar en 20, en 200, en 1000. La mayor precisión la voy a lograr en el número inmediatamente superior, que en este caso es el 20 para este multímetro. Y ahora, ¿cómo voy a colocar las puntas de mi multímetro para hacer mediciones? Fíjense que tenemos varios agujeritos donde nosotros podemos conectar. El primero que vamos a conectar es este negro, que va a ser el terminal negativo, para que vayan aprendiendo un poco cómo le vamos a llamar a cada uno. Este es el terminal negativo y el rojo va a ser el terminal positivo. Cuando veamos cómo funciona una fuente de alimentación vamos a hablar un poco más de ello. Y el negro lo vamos a conectar siempre en este que dice COM, que va a ser básicamente el terminal negativo, o que también le podemos llamar tierra. Y el terminal positivo lo vamos a conectar según lo que vayamos a medir. Nosotros generalmente vamos a hacer mediciones de voltaje, mediciones de resistencia, tal vez mediciones de temperatura y mediciones en escala de diodos, que es este simbolito de acá arriba. Por lo tanto, fíjense que el agujero donde me indica que yo tengo que conectar el terminal positivo es en este de acá, que me dice V de voltaje, ohm de resistencia, Hz, que son los hertz, que es para medir frecuencia, y grados centígrados. Yo lo voy a conectar por acá y de esta manera vamos a poder medir cualquiera de estas mediciones menos amperaje. Fíjense que para poder medir amperaje o miliamperes tengo que conectarlo en alguno de estos dos terminales. Entonces, en caso de que yo quisiese medir amperaje, debo cambiar la perilla de lugar o el terminal de lugar. Dependiendo del multímetro, cuántos agujeros van a tener. Hay algunos multímetros mucho más inteligentes que el que yo tengo acá, que no tienen tantos agujeros y simplemente con 2 agujeritos ya tenemos todas las mediciones cubiertas, e internamente el multímetro hace el trabajo para cambiar lo que nosotros vayamos a medir. Como podrás ver, no es una herramienta muy difícil de utilizar, pero quería darles un panorama bien completo, porque muchas veces me he encontrado con algún que otro colega que me dice: Ger, no puedo medir el voltaje, no puedo medir la resistencia, y resulta que era algo tan simple como cambiar la perilla de lugar. Así que atención a esto, es una herramienta que probablemente muchos de ustedes ya hayan conocido, ya hayan utilizado en alguna vez, pero en caso de que no las hayan utilizado, creo que con esta clase ya tenemos un panorama bastante amplio de cómo trabaja.